las abordó. Como decía mi amigo y colega Gastón Zavala, que abordó la parte general del artículo 7, nos encontramos con un artículo al cual le faltan especificaciones para cada uno de los casos en particular, y entonces hay que trabajar sobre una norma que es bastante ambigua, con un moldeado muy plástico que no permite ser categórico en las respuestas, y aplicar las normas del código que cambian sustancialmente. Consorcio es una, pero en cierto sentido, justo está en el medio. ¿Por qué? Porque es de las tantas incorporaciones que legislativamente son novedosas, pero que en rigor van de la mano de un acompañamiento jurisprudencial. A ver, consorcio como persona jurídica tenemos un primer fallo que fue de la Cámara del Trabajo en 1965, que era por un motivo totalmente crematístico, o sea, había que justificar que el consorcio era persona para que un empleado laboral pudiera, un empleado justamente pudiera hacer un juicio laboral y percibir dinero del consorcio y no tuviera que hacer juicio contra cada consorcio. Pero lo cierto es que desde ahí la jurisprudencia fue tajante, a tal punto que siempre en Reales recordamos los únicos dos fallos que la Cámara Civil de Capital dictó en los últimos 40 años, en los cuales dijo que el consorcio no era persona. Es tan asombroso que citamos esos. El resto hay cientos de fallos que dicen que sí. Entonces el código ahora consagra. Pero ¿qué pasa? Esa consagración viene de la mano de algunos inconvenientes, porque los autores se contentaron con decir el consorcio es persona. Lo pusieron en el 148, la enumeración de las personas jurídicas privadas. Le añadieron el 2044 en propiedad horizontal, que dijeron el consorcio es persona jurídica compuesta de los propietarios, etc. Y basta. Había muchas cosas que se discutían antes, no la personalidad, pero consecuencia de ella, que no la solucionaron. Pongo un ejemplo de una de ellas, el consorcio adquiriendo unidades. Ser persona equivale a tener la potestad para adquirir derechos y contraer obligaciones con el alcance que ahora dice el 141, cumpliendo los fines y en función de las pautas que le coloca la ley con el agregado del objeto, de los fines que le puso después al 141 y añadió ese límite aparte del objeto. En conclusión, que el consorcio pueda adquirir unidades parece que no es dudoso. Ahora, ¿qué hacemos cuando en lugar de querer adquirir el caso típico, una unidad por ejemplo por dación en pago o por una transacción en un proceso judicial para evitar la subasta, el consorcio adquiere el dominio de la unidad y con eso se extingue la deuda que pagan, que debía el consorcista? ¿Qué pasa si por ejemplo se le ocurriera, en vez de ese caso que nadie lo duda, los autores están de acuerdo, qué pasa si en lugar de eso se les ocurriera comprar un inmueble para invertir? Entonces, bueno, de la mano de los civilistas viene algo que en la doctrina comercialista, por lo menos moderna, está perimido, que es eso de que el objeto es la medida de la capacidad. Esto hace 40 años que no existe. La ley de sociedades tiene argumentos que el notariado los explotó al extremo, y ya sabemos que de ninguna manera podemos sostener que el objeto es la medida de la capacidad. Tampoco hay argumentos en el código. Siendo que la sociedad, la persona jurídica, por la definición del 141, está limitada por su objeto y los fines, no quiere decir que ese límite tenga que ver con la capacidad. En todo caso, un acto exorbitante a ellos, notoriamente extraño, si queremos usar el término del 58, no será imputable a ellos, pero claro, siempre y cuando no haya una aprobación del órgano del gobierno. Si lo está, con excepciones de alguna doctrina muy parcializada y ciertamente siempre con posturas muy extremas, el resto está conteste que con una asamblea, inclusive unánime, si queremos evitar cualquier tipo de discusión, lo tenemos absolutamente cubierto. Entonces, ¿por qué el consorcio no puede adquirir una unidad? Bueno, pensamos que sí, claro. Un tema es no este supuesto de adquirir una unidad para invertir o otro inmueble para invertir, sino, por ejemplo, adquirir una unidad del propio edificio para justamente extinguir la deuda del consorcista. Ahí se discuten las mayorías. Entonces hay autores que siguen con la tesitura de que se requiere unanimidad, aún para ese caso, otros que basta con los 2/3 y algunos que dicen más de la mitad. Yo entiendo que la mayoría que tenemos que seguir ahora es necesariamente la de 2/3. ¿Por qué? Porque 2/3 es la mayoría necesaria para modificar el reglamento por el 2057. Y entre la numeración que debe contener el reglamento, el 2056 señala el patrimonio del consorcio. Entonces, si el patrimonio del consorcio son los créditos constituidos por las expensas y el fondo de reserva, cuando adquirimos una unidad estamos adquiriendo algo más para el patrimonio del consorcio. Entonces estamos modificando el patrimonio del consorcio. Entonces estamos modificando el reglamento. Por lo tanto, modificación del reglamento, 2/3. No unanimidad porque no es estatutaria, porque no es el patrimonio de los consorcistas, es del consorcio. Pero yo creo que más de la mitad, decir simplemente con el régimen general de las mayorías de asambleas, es una postura muy excesiva. Otro tema de la personalidad del consorcio, que la doctrina no llegó a reparar, es que el artículo 320, que se le señala que quienes deben llevar contabilidad, incluye en ellas a las personas jurídicas privadas. Quiere decir que el consorcio a partir de ahora tiene que llevar contabilidad, algo que no requería hasta la fecha. Parece absolutamente inconveniente, por lo menos como norma general. Imaginemos un consorcio de 2 unidades, algo muy frecuente que en Buenos Aires, lo vengo yo. ¿Le vamos a hacer llevar contabilidad? Bueno, parece que no. Lamentablemente la excepción en el 320 es que una norma local diga que por el volumen y la envergadura de la actividad económica no amerita que lo lleve, pero eso requiere salvaguardar solamente casos puntuales. De ninguna manera es una previsión legal
que pueda eximir directamente a los consorcios. Interpretando el código vigente, no queda otra que decir que los consorcios ahora deben llevar contabilidad. A tal punto fue estratificada la manera que se hizo este código, y casi celular la elaboración de artículos, como gente separada que ni se conocía entre sí, que lo más curioso es que entre quienes proyectaban el artículo 320 y los que proyectaban el consorcio no hubo vinculación, y hubo autores que dijeron, es un disparate que el consorcio tenga que llevar contabilidad. Entonces, ¿qué solución proponen? Que el consorcio no sea persona jurídica. No, al revés. Pero esto es el problema que tiene este código. No, escúcheme, hace 40 años que decimos que sí. No, lo que tiene que hacer es no contar al consorcio entre los que tienen que llevar contabilidad, claramente. Otro tema del consorcio interesante es la reunión de las asambleas. Es decir, cómo forman la voluntad del consorcio. Bueno, hay un artículo, el 2060, que tiene un espíritu muy saludable, perseguido y buscado por la doctrina, que es intentar sanear lo que es una realidad, que la gran mayoría de las asambleas en Argentina son nulas. Como la nulidad siempre fue relativa, se terminaba subsanando tácitamente cuando pagábamos las expensas y entonces el gasto que se había aprobado por mayoría insuficiente queda subsanado, etc. O el administrador nombrado por mayoría insuficiente, al ser reconocido porque le voy a pagar a él, está subsanado. Ahora el último párrafo tiene una norma que podemos criticar en la extensión del plazo, pero no en el espíritu, que dice que caduca la acción de nulidad de la asamblea a los 30 días de celebrar. Parece un poco exiguo, pero en fin, por lo menos soluciona el problema. El problema es el segundo párrafo, que sigue estando en la picota de la interpretación de los autores reales, porque siguiendo una finalidad sumamente loable, que es intentar permitir mayorías aprobatorias de decisiones válidas sin necesidad de que estén la mayoría sobre el total de los consorcistas, tiene un texto que da lugar a distintas interpretaciones. Para resumirlo, permite que, sin juntar las mayorías de la totalidad de los propietarios, con que haya una mayoría de presentes, se pueda tomar una decisión que debe ser notificada a los ausentes, y si no se oponen por mayoría suficiente dentro de 15 días, esa decisión va a ser tenida por válida. Esto tiene un inconveniente, que no sabemos si el artículo nos permite que la mayoría de presentes se forme pese a no existir quórum, o si requerimos quórum, si nos permite eludir la mayoría pero no el quórum. Por ejemplo, en un edificio de 100 unidades, con el mismo porcentaje cada unidad y a razón de un voto particular para hacer simple el cálculo, si van 5 personas a la reunión, que 3 resuelvan algo, ¿es suficiente o no quiere decir eso? O lo que quiere decir es que nos perdona la mayoría, que es más de la mitad, que sería 51 para el ejemplo, pero no nos perdona el quórum. Es decir, mire, usted tiene que tener un quórum, el que diga el reglamento, o si no, el mismo que la mayoría, que serían 51. Ahora, si en esos 51 hay 30 que dicen una cosa y 21 que dicen otra, esos 30 toman decisión válida que debe notificarse a los 49 ausentes. Una interpretación es esta. La otra es que no, vaya la cantidad que vaya, no importa si el quórum no es válido. Si 5 personas van de 100 y 3 dicen A y 2 dicen B, ganó la decisión A. Y tiene que notificarse a los 95 ausentes que, si no se oponen por mayoría suficiente, tienen una decisión que terminó siendo válida por solamente 3 personas. Que puede ser saludable o no, pero como siempre pasa en este código, lo malo es que no sea claro. No que tome la decisión A o la B, sino que no resuelva y que deje al intérprete, y entonces el notario, cuando es requerido, tendrá que asesorar acerca de las posibles interpretaciones y dejar constancia del hecho en sí, que 5 personas fueron, que 3 dijeron A y 2 dijeron B. No aseverar que el resultado va a ser válido si les notifican, porque no sabemos cómo se interpretará el 2060. Seguro, y sobre todo que todo esto puede tener enormes implicancias sobre situaciones de carácter patrimonial que hoy parecen pequeñas, pero en emprendimientos enormes que están sometidos a régimen horizontal y que quizá aplican a countries o a barrios cerrados, donde a veces toman decisiones de gran envergadura y la gente, por falta de tiempo o por falta de conocimiento de estas modificaciones, no va a las asambleas y demás, y bueno, puede traer nulidades y serios problemas después. El único parche que nos da el código para esto es una incorporación que es el 2064, que son las subasambleas. Es decir, son consorcios que permiten subasambleas. Entonces señala que frente a los terceros el responsable es el consorcio, pero que pueden establecerse subconsorcios, que cada uno de ellos tenga subasambleas y eventualmente subadministradores, que cada una de las torres, por poner el ejemplo habitual, sea administrada por un administrador y las asambleas resuelvan acerca de eso, y en fin. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría afecta a las partes comunes, por ejemplo? Ahí parece la decisión a tomar río. Ahí parece difícil suponer que la subasamblea podrá resolver exclusivamente computando las mayorías de ellos, porque si es parte común, es muy posible que atañe el resultado también al resto de las subasambleas de los subconsorcios. Entonces, esta solución no termina de cuajar en ese contexto normativo que colocó el legislador novedosamente. Varias de las cuestiones que están en el candelero de la ley en relación al tiempo, fuera de las más populares que todo el mundo conoce, donaciones, asentimientos, oferta de aceptación, que eso entiendo que está acabada la doctrina y uno elige entre las tesis que existen, pero no creo que se pueda aportar nada nuevo.
Hay un tema interesante que es la falta de pago de precio, el cambio, esto lo expliqué en el seminario que hablamos recién. Para ser muy sintético, con el viejo código había una tesis preponderante, encabezada por Jorge Alterini, que sostenía que la falta de pago del precio en una compraventa atribuía al vendedor una acción con efecto reinpersecutorio. Esta tesis no era unánime, había autores como López de Zavalía o Salvat entre los clásicos que no la seguían, pero la doctrina y jurisprudencia era categórica desde hace 40 años. Yo en lo personal tampoco estaba convencido de que fuera la cierta, pero en asesoramiento la precaución que tenemos que tomar, por lo menos la cautela, nos obligaba a asesorarlo acerca de la necesidad de recabar escritura de recibo, para que el título no fuera observable. Y la observabilidad con el viejo régimen se terminaba a los 10 años, porque 10 años era el plazo de prescripción genérico y como esta acción no tenía otro plazo, ahí se finalizaba. Al respecto, el nuevo código introduce un cambio sustancial. Los artículos que servían de sustento a la tesis de Jorge Alterini, fundamentalmente el 2068, que señalaba que los deberes, que señalaba que las causales de dominio revocable eran la condición resolutoria, el plazo resolutorio y la cláusula legal constante en el acto que lo transmitió, no son reproducidas íntegramente en el nuevo código. En 1965, del código vigente, en el primer párrafo, dice que lo que produce el dominio revocable, si lo que lo provoca, es la condición resolutoria y el plazo resolutorio, pero no incorpora la cláusula legal constante en el acto que lo transmitió. Y esa frase suprimida, que evidentemente fue adrede, hecha por el legislador, elimina el sustento de la otra tesis. ¿Por qué? Porque justamente sobre esa frase era donde pivoteaba toda la postura que señalaba que la falta de pago de precio era una cláusula legal implícita, el viejo pacto comisorio implícito de 1204. Ahora, el pacto comisorio implícito subsiste, pero de ninguna manera atribuye dominio revocable, es decir, provoca que el dominio sea revocable en el adquirente porque ya no hay acción con efecto repersecutorio, precisamente porque el artículo que reproduce los conceptos de deberes eliminó la cláusula legal, dejó condición resolutoria y plazo resolutorio, con lo cual, salvo que el pago del precio restante se compute porque deciden expresamente las partes como condición resolutoria y para evitar alguna duda interpretativa expresamente atribuyen el efecto retroactivo, salvo en ese caso, la falta de pago del precio con el nuevo código ya no introduce un dominio revocable, con lo cual tenemos al menos una causa menos de observabilidad del título. Claro, sí, sobre todo haciendo referencia a los títulos que habían circulado en 2001, que eran con pago y había que, hasta que no se acreditaba el dinero y había que luego recabar la escritura de recibo posterior para completar esta cuestión, ¿no? Sí, exactamente. Y también para tener en cuenta, aprovechando los plazos que vos computas, hay que tener en cuenta que el plazo de prescripción comenzaba a correr desde que tenía que ser cumplida la obligación, no desde la escritura. Entonces, claro, un pago de precio que se había pautado en cuotas, recién empezaban a computarse los viejos 10 años cuando se terminaba de pagar la última, porque había una discusión cuando el pago era en cuotas, el 4027, si debía interpretarse que se computaba por cada cuota o por el total. Pero en fin, con que yo debiera la última cuota, ya tenía acción con efecto repersecutorio porque era indivisible, con lo cual los 10 años tenía que computarlo desde la fecha en que debió hacerse el último pago, no desde el día de la escritura. O sea que en la práctica el título de 2001 a lo mejor empezaba a correr la prescripción en 2005, claro, más 10 años. Claro. Por eso era muy acuciante el problema. Hoy solucionado con el nuevo código. Seguro. Y respecto al tema, la cuestión de los plazos de las hipotecas, ¿no? Porque también el tema de los plazos de 35 años respecto de los 20 del asiento registral. Bueno, ahí es un tema que se ha debatido y dentro del notariado mismo, en posturas disímiles, en los civilistas también. Yo estoy muy claro cerrado detrás de una postura, más allá de que me parezca buena o mala. Yo creo que en función de lo que dice el artículo 7, todas las hipotecas que al día de vigencia de la nueva ley, que fue el 15 de septiembre de 2016, no habían cumplido 20 años desde el momento que se inscribió, se les aplica el nuevo plazo. Es decir, la DTR del registro en este sentido creo que es totalmente atinada, es la tesis de José de Espanés, que insisto, me parece un tema no discutible porque son efectos todavía no cumplidos. Claro. Es decir, no están diciéndole los 19 años y 11 meses que usted cumplió no los computamos. Le están diciendo simplemente, usted tenía 19 años y 11 meses. Pensaba que le faltaba un mes. Perfecto, ahora se lo cambiamos y le están faltando 15 años. Podrá parecernos bueno o malo, pero yo entiendo que con la norma en vigor, con el artículo 7, este es uno de los casos que no tendría que presentar aquí.